En esta sesión hablaremos sobre América Latina y para ello hablaremos con el prestigioso economista colombiano José Antonio Campo, profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que además ha sido secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, secretario ejecutivo de CEPAL, ministro de Hacienda y ministro de Agricultura en Colombia, además de otros cargos de enorme interés y prestigio. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo. Bueno, no se preocupe, encantado. En primer lugar, José Antonio, quería que nos hablara un poco sobre un mal endémico que tiene la región latinoamericana, ¿no? Que es la desigualdad, ¿no? ¿Por qué cree a qué cree usted que se debe esto y por qué no parece que no tiene solución? Bueno, la desigualdad en América Latina tiene una larga herencia histórica. Uno puede decir que las instituciones coloniales ya establecieron un sistema tremendamente desigual, es decir, de subordinación de los indígenas pues a los españoles y de los esclavos pues a sus dueños. Y ese sistema pues se reprodujo, digamos, ningún movimiento de la independencia tuvo como, pues terminó eliminando algunas instituciones indígenas y a la esclavitud, pero mantuvo, digamos, las otras razones de la desigualdad. Hay también evidencia de que la desigualdad aumentó eh, como resultado, digamos, de la inserción de América Latina en el proceso de globalización en el siglo XIX. Y ciertamente durante la etapa de industrialización no hubo, pues hubo algunas acciones parciales, pero muy débiles para tratar de reducirla. Eh, eh, por ejemplo, le damos la expansión del sistema educativo y del sistema de salud. Eh, y bueno, posteriormente, digamos, con las reformas de mercado y digamos, la inserción en lo que uno puede llamar la segunda globalización, también hay bastante evidencia de que hubo otro aumento de la desigualdad en varios países. Ahora, el único periodo entonces en los cuales uno ha tenido la tendencia contraria de manera bastante generalizada es el periodo, digamos, que va desde comienzos del siglo XXI hasta 2012, 2013, y después se estanca y estamos otra vez claramente en otra tendencia al aumento de la desigualdad, que incluso se ha acentuado con la crisis del COVID-19. Y de estos años a inicio de los 2000 que usted habla, ¿por qué se disminuye la desigualdad en este periodo? Bueno, todos los datos indican que hubo, digamos, una combinación, si se quiere, de tres tendencias particulares. La primera eh, fue el crecimiento económico muy positivo que tuvo América Latina entre, digamos, el 2004 y el 2014, eh, y cuyo impacto, y ese es el segundo elemento, fue muy positivo sobre el mercado de trabajo. El mercado de trabajo que se había deteriorado con la crisis de la deuda y con los años 90, digamos, la primera fase de las reformas de mercado, y obviamente con la crisis que hubo a fines del siglo XX como efecto de la crisis asiática. Digamos, había habido un deterioro laboral importante. Ese deterioro, digamos, se revirtió parcialmente durante este periodo de crecimiento. Y el tercero fue pues la puesta en marcha de ciertos programas de apoyo a hogares pobres y vulnerables que se dio durante, digamos, bueno, comenzó, digamos, en los años 90, pero realmente se generalizó a comienzos del siglo XXI en varios países. Y eso pues ayudó sobre todo porque estaban muy focalizados en los hogares más pobres. Por otro lado, últimamente, José Antonio, incide usted mucho en la necesidad de los impuestos a las altas sociedades. ¿Nos puede comentar un poco acerca de esto?
ahí hay una dimensión que es, digamos, latinoamericana y una dimensión que es mundial. La dimensión mundial, y comienzo por esa, es el fenómeno que se ha venido a llamar la competencia tributaria. Con las reformas de mercado que se inician en la era, digamos, Reagan en Estados Unidos y la era Thatcher en el Reino Unido, bajan los impuestos a las empresas para traer inversión digamos, se esperaba que eso generara pues mayor crecimiento económico en los países que recibían los capitales. Eso lo que hizo fue pues bajar dramáticamente los niveles de tributación de las empresas digamos, indirectamente también generaron una baja de impuesto a los sectores de capital de altos ingresos. Entonces, como resultado, con efectos distributivos que fueron, digamos, adversos a nivel mundial, que es un tema que ahora se reconoce ampliamente. Eso ha llevado, pues, a un proceso de discusión que lanzó el Grupo de los 20 en el año 2012 y que ha llevado, pues, que se le encargó a la OCDE y se ha generado un marco, digamos, de cooperación internacional para tratar de, digamos, de fijar unas reglas mínimas en materia de tributación de las empresas y hubo pues, ha habido varias decisiones, pero tal vez la que quiero resaltar hoy es la de los ministros de Hacienda del Grupo de los 7 hace un mes más o menos de proponer que haya un impuesto mínimo del 15% a nivel mundial. Ese es como el tema internacional que ayudaría, digamos, a reducir la competencia. A mi juicio es muy bajo ese 15% porque, digamos, es demasiado similar a los impuestos de los países europeos, por ejemplo, que tienen bajos niveles de tributación como Irlanda o Suiza. ¿Okay? Y la dimensión latinoamericana, pues son los beneficios que obtienen ya a nivel de país distintos grupos de dueños de empresas y que han terminado también por reducir la tributación y además por hacerla muy desigual entre distintos receptores de ingresos de capital. Qué sé yo, por ejemplo, en mi país, en Colombia, los hoteles, por ejemplo, obtuvieron un beneficio tributario que uno se pregunta por qué. Pero bueno, es uno de esos beneficios tributarios y obviamente hay beneficios tributarios a muchos otros sectores, al sector agropecuario, algunas inversiones industriales, en fin, pues que digamos, se consideran que debe ser prioritaria. Entonces, termina con una estructura tributaria, digamos, también llena de beneficios. Es un tema, además, internacional, o sea, no es un tema solamente colombiano. Prácticamente todos los países tienen algún beneficio tributario que se vuelve, digamos, muy negativo desde el punto de vista del recaudo de ese país. Entonces, ese es un tema, pues, importante porque, reitero, si se quiere, en materia distributiva tiene dos efectos negativos. Uno es que termina favoreciendo a los dueños de capital, que son los que tienen, pues, sectores más ricos de la población. Y en segundo lugar, pues reduce los recaudos tributarios y por esa vía también la capacidad que tiene el Estado, digamos, de dar más beneficios a través de gasto social para que tiende a favorecer a sectores de bajos ingresos. Entonces, por ambas vías, pues tiene un efecto negativo en materia tributaria, en materia distributiva, perdón. ¿Y es usted optimista con respecto a lo que el 15% que decía el G7 o bueno, a lo que dice el nuevo presidente de los Estados Unidos, que un poco empieza a hablar en esta línea? ¿Es usted optimista y cree que esto pues va a mejorar y se va a extender o por el contrario va a continuar como estamos? No, yo creo que, bueno, en realidad es un tema ya internacional. Yo creo que no solamente el presidente de Estados Unidos anda pues, proponiendo precisamente un aumento de impuestos tanto a las empresas como a los sectores de altos ingresos, pues a ambos sectores, pero también es una tendencia internacional. Por ejemplo, en el Reino Unido, el gobierno conservador tenía la idea de que con el Brexit se bajaran los impuestos a las empresas para traer capital.
Eh, Ahora está bastante claro que la tendencia es la opuesta. El gobierno conservador más bien quiere aumentar impuestos. Yo creo que es una tendencia internacional, además, porque sobre todo la crisis del COVID-19 va a dejar un legado de altísimos niveles de deuda pública en todas partes y por lo tanto, digamos, una necesidad de aumentar los ingresos públicos para, digamos, para ayudar a corregir la tendencia de las finanzas públicas. Hablando del tema del COVID-19, ha publicado usted la CEPAL en diciembre de 2020 un documento muy interesante que se llama La crisis del COVID-19 en América Latina con una perspectiva histórica, ¿no? Y en él habla de cómo la crisis de la COVID-19 puede suponer para la región latinoamericana incluso una nueva década perdida. ¿A qué se refiere usted con esto? Bueno, bueno, debo decir que estoy muy orgulloso de ese ensayo porque, digamos, logré mezclar mi vocación también de historiador económico con un analista del presente, los temas de política económica del presente. Eh, Ahora, lo que ese ensayo dice es que la crisis del COVID-19 golpeó a América Latina después de un lustro de muy pobre desempeño económico. Eh, o sea, ya el periodo 2015-2019 América Latina prácticamente no creció. Y hubo unas crisis muy fuertes en Brasil, en México, en Argentina, en fin, y una desaceleración en otros países importantes y obviamente está la dramática crisis de Venezuela. Entonces, tanto así que, digamos, en enero del año pasado, antes de que supiéramos lo del COVID-19, yo escribí un artículo sobre lo que llamé la media década perdida. Esta para el periodo 2015-2019 yo llamé la media década perdida. Entonces, la crisis del COVID-19 nos golpeó encima o sobre pues, esa media década perdida. Y ya es bastante claro de que, digamos, aún con la recuperación de este año, estamos ya inmersos en una nueva década perdida, que yo diría es el periodo 2015 a 2024. Va a ser una nueva década perdida para América Latina y aún, reitero, con la recuperación que esperamos que se dé este año. Sí, además en este texto usted habla de que la crisis del COVID-19 puede ser un punto de partida para una nueva estrategia de desarrollo en la región, ¿no? Y habla de algunos puntos básicos que se deberían desarrollar en esta estrategia. Bueno, esa es si quiere, una esperanza. Pero yo también creo que más allá de la esperanza sí se observa muchos movimientos políticos y sociales pidiendo cambio. Y digamos, esos cambios tienen que ver con temas económicos, con temas sociales y con temas ambientales. En materia económica es buscar cuál es un nuevo patrón de desarrollo que genere un crecimiento más dinámico. Y yo diría, pues, tiene que ser un sistema económico digamos, premie mucho el desarrollo de nuevos sectores productivos con un importante contenido de ciencia y tecnología. El segundo y de pronto el más importante es precisamente pues, una agenda social mucho más activa que digamos tenga como objetivo muy específico reducir la desigualdad de la cual hablábamos anteriormente, ¿no? Ujú. Y eso pues significa tanto, digamos, gasto público social orientado a los hogares más pobres y vulnerables, pero también pues un sistema tributario que también sea más progresivo. Digamos, todas las comparaciones que hace, por ejemplo, la OCDE muestra que el sistema tributario latinoamericano prácticamente no mejora la distribución del ingreso, mientras que en Europa e incluso en los Estados Unidos el sistema tributario sí mejora la distribución del ingreso. Y además se requiere para poder tener los recursos públicos que necesitamos, que es un tema del cual ya hablamos, ¿no? Y el tercero, pues, es cómo participa América Latina pues, en la agenda ambiental internacional,
que tiene que ver por una parte con el combate al cambio climático, eh, eh, en lo cual, digamos, un tema central en el caso latinoamericano es frenar la deforestación, que ha sido tal vez la principal contribución de América Latina a las emisiones de carbono. Eh, y también, obviamente, en otros campos, digamos, que cambiar la matriz energética eh, y, y uno podría decir, aparte de todos estos temas orientados al cambio climático, también a la biodiversidad, porque América Latina tiene algunos de los países megadiversos del mundo. Y el colapso de la diversidad biológica es aún peor que el cambio climático, de acuerdo con todos los estudios existentes. O sea, la destrucción de especies vegetales y animales que está teniendo lugar o que ya ha tenido lugar es absolutamente dramática. Entonces, América Latina como centro, digamos, como uno de pues, donde están algunos países megadiversos como Brasil, como mi país, Colombia, tienen que tener una responsabilidad especial en ese tema. No puedo, como colombiano y además después de haber sido secretario ejecutivo de CEPAL y sobre todo haber sido ministro de Hacienda en Colombia, además de Agricultura, no me quiero ir sin preguntarle por su país, por Colombia, por las revueltas que ha habido, que están habiendo y por la situación en la que está. ¿Nos podría comentar un poco acerca de la situación? Bueno, para comenzar, digamos, los movimientos sociales en Colombia que han sido pues muy fuertes, reflejan eh, pues, problemas estructurales, pero también el impacto adicional que ha tenido la crisis del COVID-19. En realidad, esos movimientos habían comenzado en el 2019, como en otros países latinoamericanos, por ejemplo en Chile, digamos, Ecuador, que hubo movimientos bastante fuertes, digamos, en el 2019. Y ahora pues renacieron con mucha fuerza, especialmente en el mundo de los jóvenes, ¿no? Unas protestas juveniles muy fuertes. Y yo diría que, digamos, uno detrás de ese proceso lo que observa son, digamos, tres elementos. El primero es clarísimamente que es una revuelta contra la desigualdad. Colombia, pues, es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Digamos, en América Latina compite con Brasil, Panamá, digamos, Guatemala, digamos, como uno de los peores en materia distributiva. Y, digamos, eso se refleja, digamos, y además se ha reflejado con mucha fuerza durante la crisis del COVID-19, por ejemplo, en términos de oportunidades laborales y ingresos para los hogares urbanos más pobres. Digamos, ese es un primer tema importante. El segundo es el tema juvenil. O sea, digamos, es la sensación que tienen los jóvenes de que sus oportunidades son muy limitadas. Eh, eh, y por lo tanto, de que es necesario, digamos, armar un mundo en el cual los jóvenes tengan más oportunidades. Ese es como el segundo tema, digamos, y tiene que ver con la educación, con las oportunidades de empleo, digamos y con pues, y obviamente con toda la capacitación para tener buenas oportunidades de empleo, ¿no es cierto? Eh, y la tercera dimensión es la incapacidad del sistema político digamos, para canalizar estas demandas sociales nuevas que ha sido, digamos, muy evidente, o sea, porque no solamente estamos hablando del gobierno, sino también de los partidos políticos. O sea, virtualmente estos movimientos son paralelos a los partidos políticos. De hecho, eso es más o menos una tendencia mundial. O sea, la incapacidad del sistema político democrático de canalizar incluso las frustraciones, las demandas de los sectores que se consideran que no están siendo favorecidos por el desarrollo. Yo creo que son tres elementos importantes en la crisis colombiana. Ya pues ha menguado un poco, entonces, pero generó una movilización de unas peores de América Latina, ciertamente la peor de este año, pero también una de las peores de los últimos años. Sí, y la verdad es que recuerda un poco, ahora que usted está analizando un poco las causas y de este movimiento, recuerda un poco al movimiento 15M en España en 2011, ¿no? En cuanto a las causas
Y le quería preguntar si ve una alternativa, igual es muy pronto porque está viendo ahora eh, como un partido político, un movimiento social potente o algo así que venga de esta... Bueno, no voy a hacer, no voy a dejar conocer mis preferencias electorales y políticas, pero lo que sí les señalo es que tenemos elecciones el año entrante, y esto va a ser los temas esenciales de esas elecciones. Por lo tanto, el gobierno que venga, el próximo gobierno y el próximo Congreso, tendrá que tener estos temas en el centro de su agenda. Ujú. Pues por mí perfecto. ¿Quiere hablar de algún tema que me haya dejado en el tintero? No, creo que ha sido muy agradable toda esta Muchísimas conversación. gracias. Bueno, Sí, ha sido muy muchas gracias. agradable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.